En Derecho, un espacio de participación y de pedagogía desde el canal comunitario de Maga Televisión, nos invita para que nos acompañen en este espacio con el abogado Carlos Vides, internacionalista, especialista en Derecho Ambiental, para que hablemos de legislación ambiental en Colombia y del impacto sobre las comunidades. Acompáñenos. Bienvenido al canal comunitario de Maga Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño Redesur. Hoy su programa en Derecho nos da la oportunidad de tener un invitado especial, el abogado Carlos Vides, abogado internacionalista, abogado ambientalista, docente universitario. Un tema fundamental para la época, para lo que tenemos hoy en Colombia y en nuestros municipios, que es el medio ambiente. Bienvenido, doctor Carlos, y gracias por aceptar la invitación a su programa en Derecho. Muchas gracias, Fabio. Buenos días a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Y sí, el día de hoy hablar de derecho ambiental, de temas ambientales es muy importante en el contexto nacional, local, nacional e internacional. Eso es un tema de mucha importancia. Nos podemos dar cuenta, Fabio, como las campañas electorales, que eso no se escapa de una realidad que tenemos que pasar a hablar ahorita, supongo, las campañas electorales tienen este tema muy presente. Todos los 5 candidatos están muy pendientes de ese tema por la misma relevancia de ello. Doctor Carlos, el tema ambiental, como usted mismo lo explica, no solamente por las campañas electorales que estamos viviendo hoy en Colombia, sino que hace unos años empezó a estar de moda, como la palabra, de moda en estos países. Y desde afuera, desde el exterior, se viene trabajando duro en materia ambiental y en la protección de los recursos naturales no renovables. Tanto es así que nuestra Constitución desde 1991 logró incluir dentro de los acuerdos y tratados internacionales, lo que llamamos bloque de constitucionalidad, ha incluido todos esos tratados que han firmado los países en defensa del medio ambiente. Claro, sí, es muy importante considerar lo siguiente. Cuando empezamos en el mundo a hablar de derecho ambiental, de derecho ambiental se empieza a hablar realmente a principios del siglo XX, o sea que estamos hablando de hace ya más de 100 años, pero de manera más real o un poco más fuerte, estamos hablando de la década de los 70, a principios de la década de los 70, con una declaración que se llama la Declaración de Estocolmo. A partir de 1972 es que el tema empieza a tener vigencia, pero eso tiene unos antecedentes que están en Estados Unidos, y eso es como parte de lo curioso. Un país tan depredador de los recursos como lo es Estados Unidos, es precisamente donde nace el movimiento más fuerte en temas ambientalistas. Recordemos que en la década de los 60 en Estados Unidos también va a estar el hipismo muy presente a finales de la década de los 60, también en algunas partes de Europa, pero repito, es en Estados Unidos donde se va a empezar a generar esta oleada importante de discusiones en torno a la protección del medio ambiente. Esa es como la base, digamos, de estas discusiones o de esta área del derecho tan bonita y tan importante como es la protección de los recursos naturales, tanto los renovables como los no renovables, ¿cierto? Incluso es curioso que el presidente de los Estados Unidos hoy, Donald Trump, ha negado inclusive las consecuencias de lo que es el calentamiento global. Claro, realmente él niega que haya un cambio climático. Esa es como la discusión. Y ahora, pues, ya que usted habla de un político de relevancia internacional como es Donald Trump, también tenemos que hablar de nuestros políticos, sobre todo de los 5 candidatos que tenemos nosotros acá. Todos los 5 candidatos, realmente todos reconocen, y eso es muy importante, reconocen que hay un cambio climático y al cual hay que prestarle mucha atención. Y eso a mí me parece bastante importante, porque si alguno de ellos estuviera en la línea de Donald Trump, estaríamos bajo un esquema de preocupación, porque en el evento en que se ganara, entonces estaría negando una realidad y sería muy preocupante.
Igualmente, doctor, pero para nadie es un secreto que nosotros estamos bajo los lineamientos de los Estados Unidos. Por eso mismo, Y por sí. mucho que lo neguemos en campaña, terminaremos haciéndole caso al mono. Sí, no, yo en eso, en muchos aspectos estoy de acuerdo que Colombia, pues por ser un país, sobre todo muy amigo de Estados Unidos, es el satélite en Latinoamérica, el Claro. punto estratégico de Colombia para cualquier país que quiera tener cercanía con Latinoamérica. El punto estratégico de Colombia es fundamental, y Estados Unidos ha sido un amigo, o ha utilizado mejor a Colombia como un país amigo durante tantos años. Entonces sí creo que pues, el ser amigo de Colombia y Colombia buscar ser amigo de Estados Unidos nos van a utilizar, pero también creo que algunos de los candidatos, o más bien el presidente en algunas ocasiones también, pues dentro de nuestra soberanía, ha podido también decirle a Estados Unidos: en esto no estamos de acuerdo. Fíjese que los 5 candidatos, sabiendo que el presidente de los Estados Unidos está planteando que no hay cambio climático, los 5 candidatos sí están diciendo que sí. Claramente que hay que empezar a hablar de otras cosas en este mismo tema de lo ambiental, por ejemplo el fracking, ya que es el tema que estamos hablando tanto hoy en día en Colombia. Hay unos candidatos que le están apostando al fracking y están diciendo: yo al fracking le digo que sí, bajo unas condiciones u otras, pero le están diciendo en el fondo que sí, ¿cierto? Hay algunos que Rotundamente ya entraron diciendo no. hay otros que de raíz dicen: eso no es el camino, el fracking nos va a deteriorar los recursos, sobre todo el agua subterránea. Recordemos que Colombia es un país bastante rico en agua, ¿sí? Estamos hablando del 6º puesto a nivel mundial en yacimientos de agua subterránea, y eso es muy importante. Incluso en Estados Unidos empezó esa práctica del fracking y allá las comunidades están rechazando, de hecho, esa técnica para extraer lo poco de gas y de petróleo que queda en el subsuelo. Sí, realmente, y no solo en Estados Unidos. Pero también aquí tenemos que considerar algo, porque dentro de lo académico tenemos que ser muy sinceros. El fracking, cuando lo están rechazando en algunos países, no lo están rechazando por el daño en el subsuelo a las aguas subterráneas, sino lo están rechazando muchas veces es por el costo, no ambiental propiamente, en el costo financiero y económico de extraer el recurso. Hablo de los hidrocarburos. Entonces también hay que considerar eso. No es porque el mundo todos estemos hablando en términos, digamos, de protección de los recursos. No, eso no es cierto. Voy a hablarle, por ejemplo, de una ONG importante que todos conocemos, que es Greenpeace. ¿Cierto? Greenpeace van a nacer en Estados Unidos, en Canadá, perdón, y van a nacer con una intención de medioambiental, green, verde, paz verde, ¿cierto? Greenpeace, vamos a hablar de una paz verde, que es la propuesta de esta organización. Entonces uno va a pensar que Greenpeace tiene una intención muy bonita, muy fraternal con la humanidad, y cuando uno va y mira quién es el que apoya, quién aporta los dineros para el sostenimiento de esta organización, nos damos cuenta que son propiamente los extractores de hidrocarburos. Ya cuando uno vaya a hacer una revisión un poco más a fondo, nos damos cuenta que la Exxon, que es una de las depredadoras, utilizando este concepto, de las depredadoras de los medios, de los recursos naturales, la Exxon es la que financia. Y entonces cuando financia, aquí es lo importante, cuando financia le dice: pero es que yo los financio, pero ustedes no pueden estar hablando contra lo que yo hago. ¿Sí? Y si lo hablan, también muestren de manera prioritaria cómo yo estoy buscando supuestamente mejorar las condiciones. Entonces ahí está esa doble vía. Y claro, Greenpeace pues es una organización que necesita recursos para sostenerse y para operar, pero igual yo preferiría, dentro de mis sueños utópicos, preferiría una organización pequeña, Independiente económicamente. independiente absolutamente de lo financiero y lo económico, a estas organizaciones, pero no lo es. Esa no es la realidad es la que le estoy planteando, que es absolutamente, digamos, contrastable esta información con muchos medios que hay en las redes informáticas, pues, que hay en el mundo. Ya esta información está ya disponible, siempre ha estado disponible, entonces no son datos tampoco, pues, rebuscados. No se diferencia mucho de las estrategias utilizadas por los conquistadores españoles cuando llegaron a nuestro territorio americano, con el mismo cuento del espejito y el brillito y las cositas que deslumbraron a nuestros aborígenes y a nuestros indígenas para ellos llevasen los tesoros y llevasen todo lo que ellos tenían y dejarnos una cultura que era la de ellos. Igualmente pasa con esas organizaciones ONG disfrazadas que vienen a prometerle a las comunidades maravillas. Y como lo decíamos en un programa anterior, llegando por ejemplo al punto de lo local, doctor Carlos,
el tema de la minería, muy de moda en Colombia. El tema de la minería, donde las comunidades ya están empezando a reaccionar, claro, y a apoderarse de su territorio y a decir cuáles son los verdaderos usos del suelo que queremos para nuestros territorios. En el suroeste se está empezando a gestar un movimiento que inicia en Jericó, Tames, Surrao, Salgar, Bolívar, ahora lo tiene Fredonia y últimamente Titiribí. Esperemos que en Amagá también lo podamos seguir, y es hacer uso de esa facultad que le da la Corte Constitucional a nuestros ciudadanos de determinar el uso del suelo. Claro. Esas sentencias últimas de la Corte Constitucional, sobre todo que hacen referencia al tema de Cajamarca y de La Colosa en ese municipio, ha despertado, claro que la antipatía de las multinacionales, pero la apatía la simpatía de las comunidades. En ese sentido, doctor Carlos, ¿usted considera que hoy el pueblo colombiano, y especialmente las regiones, como los municipios, ahora está, por ejemplo, esta cuenca de Sinijuana, la cuenca de Penderisco, la cuenca del San Juan, está entrando ya en conciencia de lo que verdaderamente es la protección de los derechos naturales como ligados a la vida? Bueno, vamos a hablar un poco de la minería, algunas cosas. En el 2002, el Banco Mundial hizo un informe en donde va a señalar que las condiciones de vida en los lugares donde hay minería no son los más indicados. La Procuraduría General de la Nación ya hizo un estudio también aquí en Colombia en donde va a señalar exactamente lo mismo. Donde hay minería, las condiciones de vida de las personas son absolutamente paupérrimas. La pobreza en los lugares donde hay minería están por cerca de, o por sobre el 50% de la población, ya donde hay minería, cualquiera sea la minería. Es más alta la pobreza absoluta en los sectores donde hay minería que donde hay extracción de hidrocarburos en Colombia, ¿ya? Donde hay extracción de hidrocarburos, la Contraloría nos va a decir que está por debajo del 50%, pero cerca del 40%. Mientras, donde hay otras actividades agrícolas y otras actividades comerciales o de producción, la pobreza está cercana al 30%. Entonces, si nos vamos dando cuenta, donde hay extracción minera en Colombia, estaban las zonas absolutamente pauperizadas, ¿cierto? Y eso es muy normal, y eso no, yo creo que esos estudios confirman lo que todos vemos y sentimos, que poblaciones con suelos ricos, ciudadanos pobres. Claro. En Chile voy a contarle algunas cositas cortas de experiencias en América Latina con respecto a lugares donde se ha planteado la minería, donde usted ahorita decía algo muy importante, los movimientos sociales se han organizado para estar en contra de la minería. En Pascualama, por ejemplo, el Pascualama va a ser en Chile un lugar al norte de Santiago en donde un grupo organizado con ayuda internacional se van a oponer a una extracción minera, a un proyecto de extracción minera en esa parte del Valle de Huasco en Chile. Esa parte es Chile en Argentina, y aquí hay algo curioso, que Chile y Argentina van a firmar un tratado, Chile y Argentina van a firmar un tratado en donde le van a ceder prácticamente la soberanía a la extractora de petróleo, no, perdón, de la minería, que usted sabe que la minería en Chile sobre todo es basada en cobre. Le van a permitir a la extractora que prácticamente que genere las políticas públicas en ese lugar. En el mismo informe que ahorita yo le decía del Banco Mundial, tenemos unos datos bastante dicientes en donde nos encontramos que el PIB, la participación de la extracción minera en el PIB no alcanza a llegar o no alcanza a ofrecerle al PIB el 2% de la riqueza. Eso quiere decir que realmente no estamos generando riqueza con extracción minera, ¿ya? Mientras, cuando usted se lleva el producto y lo procesa, como el mismo cobre, por ejemplo en Chile, o aquí en Colombia hablamos de carbón y de oro, que es lo que a nosotros nos interesa bastante, realmente se lo llevan, lo procesan y vienen y lo venden
ahorita hablando de lo que usted nos decía del espejito, va, se lo llevan, lo procesan, lo traen muy bonito. Bueno, lo traen. No lo traen y es bien complejo porque ese círculo de traerlo nos multiplican hasta por 20 y si no es más ese producto, ¿cierto? Y eso es bien importante de tenerlo en consideración. En Colombia, como usted ahorita lo decía, hemos tenido muchas experiencias de organizaciones, municipios. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo de todo este proceso fue en un municipio del Tolima que se llama Piedras, y en Piedras fue el primer pueblo el primer municipio en donde se hizo una consulta y donde el 98.8%, y estoy hablando del 28 de julio de 2013, votaron, el 98.8% votó diciéndole no a la minería, no queremos minería, y más esa minería pues dañina, porque ellos están preocupados, hablamos de los campesinos, de nuestros campesinos, están preocupados porque son conscientes que la minería no les genera riqueza. Ellos saben eso, porque es que lo están viviendo. Ellos se dan cuenta de que sus poblaciones son pobres y que simplemente los ricos son los ingenieros, o los ricos son los que incluso no están ahí, sino los que se llevan. Los que vienen a explotar y los que vienen a explotar, que ellos no están, no están, físicamente no están. Los que están son sus empleados, pero los únicos que son ricos en ese caso van a ser unos pocos, ¿cierto? Mientras las mismas poblaciones saben el deterioro que genera la minería. Vamos a este primer corte de mensajes institucionales, doctor Carlos, y volvemos para que hablemos de lo que significa el otro negocio. Ahorita le hablo de cuál es el otro negocio de las multinacionales cuando las comunidades se oponen. Vale. Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Habla. Me debes un turno, es sábado. Hola, Shane. Saludamos a nuestros televidentes de la red de canales del suroeste antioqueño, Red Sur. Les recordamos que estamos en su programa en Derecho desde el canal comunitario de Maga Televisión con el abogado Carlos Vides. Y el tema fundamental que nos convoca en esta jornada es derechos ambientales, legislación ambiental y sobre todo relacionada con el derecho internacional. Doctor Carlos Vides, antes de salir a este corte de mensajes institucionales, veníamos hablando sobre lo que implica para las empresas explotadoras o las multinacionales concesionarias del Estado en los títulos mineros la oposición de las comunidades organizadas frente a la utilización del subsuelo. Y lo que ha generado las recientes sentencias de la Corte Constitucional, donde hace poco, no hace más de un mes creo que fue la última, confirma que sí es el pueblo, que sí es el ciudadano el que define el uso del suelo, aunque el Código de Minas establezca que el subsuelo es del Estado. Pero la Corte ha dicho que es la comunidad la que tiene el derecho a decidir cómo va a vivir y cuál es su calidad de vida. Por eso, uno de los pasos para poder entregar en concesión los títulos mineros y la expropiación del suelo, uno de los pasos fundamentales es la consulta al pueblo mediante consulta popular, a la cual ya algunos le han puesto trabas, que porque no hay plata para el proceso de comicios y de votación, sino que también ha dicho la Corte Constitucional que mediante audiencias públicas se le debe notificar a las comunidades, cosa que no veíamos antes, cosa que aquí veíamos simplemente que ya cuando llegaban ya estaban listos, cuando veíamos era que ya estaban montadas dichas empresas y no había nada más que hacer. En ese sentido, doctor Carlos, hace poco escuché un tema
fundamental, y es que parece ser que en este país de vivos nada se nos escapa, y este país está hecho de leyes, pero cuando se hace una ley ya se tiene la forma de violarla, y parece que las multinacionales han encontrado también en esta oposición de las comunidades un buen negocio. Escuché hace poco, en el caso de Santurbán y del páramo de Santurbán, que la empresa dueña del título a la que se le había otorgado desde el año 2005 ese título, que ya empezaba a explotarlo y que la comunidad se opuso, igual estará pasando en Cajamarca, esas empresas van a demandar al Estado porque no podían realizar su actividad por culpa de la comunidad. En ese sentido, usted, doctor Carlos, ¿qué nos podría argumentar en el tema? Bueno, aquí hay varias cosas que usted señala. Primero, mire, en el 2017 la Universidad Antonio Nariño hizo un estudio sobre cuáles eran los primeros delitos que se cometían con respecto al tema ambiental. Uno de ellos, uno de los delitos con más recurrencia, no el más grave por supuesto, pero uno de ellos es los homicidios contra los ambientalistas, contra los movimientos ambientalistas, y encontró mejor ese estudio que en el 2016 hubo 37 muertos activistas ambientalistas. Entonces, cuando encontramos 37 muertos por la actividad, digamos, de la protección del medio ambiente, tenemos que empezarnos a preocupar. Y el 40% de estas personas, estamos hablando que son indígenas, o sea que estamos hablando de 9 personas, 10 personas que eran indígenas, protegiendo pues su territorio. Entonces aquí vamos a hablar de la Convención 169 de la OIT. La Convención 169 de la OIT nos va a decir que es necesario y que es obligatorio, además de eso de la cual Colombia hace parte, es necesario y obligatorio que los estados, cuando vayan a hacer algún proyecto extractivo, utilizando espacios donde viven tribus o donde están viviendo los resguardos indígenas o comunidades pues, protegidas, que tienen que consultarle a la comunidad si están de acuerdo con estas actividades, ¿sí? Con actividades que van a deteriorar sus condiciones de vida. Entonces, el artículo 101 de la Constitución va a decir, el Estado es dueño del subsuelo, pero ¿qué pasa? Usted es dueño relativo del suelo, ya la comunidad o el individuo es dueño relativo del suelo, y del subsuelo es dueño del Estado. Entonces, ¿de qué sirve usted tener un suelo si el subsuelo se lo deterioran? Usted está viviendo pues prácticamente en el aire. Entonces ahí, a partir de esa idea, el Estado tiene que protegerle que su suelo no se vaya a caer porque va a estar pues pegado de nada. Entonces, a partir de eso tiene que protegerle propiamente el subsuelo que está debajo. Y esa es como la razón por la cual el Estado, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y algunos tribunales le han venido dando la razón a algunas manifestaciones que han hecho las comunidades en términos jurídicos buscando protección a sus derechos por vías constitucionales. Ya les han dicho, pues las cortes y los tribunales han estado diciéndole no, es que realmente no, de nada sirve, que es lo que estoy expresando, de nada sirve tener un suelo si el subsuelo no existe. Esa es como la razón por la cual hay una protección al subsuelo. Ahora, con respecto a las multinacionales, no es nuevo que las multinacionales siempre quieran mostrarse como las empobrecidas, ¿ya? Y podríamos hablar las afectadas, no solo las víctimas. Las víctimas. No vamos a hablar solo de las multinacionales, sino podríamos hablar de empresas colombianas, inclusive. De las empresas, de los grandes monopolios de los capitales. ¿Ya? Ellos siempre se van a mostrar como los empobrecidos, las víctimas. Y también tenemos que decir, los estados, pues, y sobre todo nuestros dirigentes en nuestros estados, están muy al servicio de ellos porque en el fondo ellos son los que les subsidian también sus campañas. ¿Sí? Entonces ahí hay una dificultad bastante fuerte para las comunidades, para la sociedad en general. Es bastante difícil combatir esa situación. Combatir esa situación no es fácil. Entonces van a demandar y hay una responsabilidad porque hay un contrato, hay una concesión. De hecho, eso es lo que se ha dicho. ¿Ya? De hecho, desde el ministerio, desde la dirección,
desde la Dirección para Asuntos Jurídicos del Estado, de la Presidencia de la República, se ha dicho, sí, a las empresas que les hemos dado concesiones de extracción minera, no les podemos quitar esos derechos porque son derechos adquiridos, y si les quitamos los derechos nos van a demandar, y entonces ahí tenemos problemas. Si usted me pregunta a mí que si sería maravilloso, para mí sería maravilloso que se las quitaran, aunque demanden y ganen, porque yo prefiero un suelo y un subsuelo protegido, unas aguas subterráneas protegidas, que como le decía tenemos una buena cantidad de aguas subterráneas, yo las prefiero protegidas, y el dinero, pues el dinero para mí no es como lo relevante en un asunto de subsistencia de nuestras especies, ¿sí? Y de nosotros mismos como especie. Entonces a mí lo del dinero, pues a mí no es que me preocupa más bien realmente de manera que lo sincera, permitamos. los recursos naturales, nuestras vidas, no la vida solo humana, sino nuestras vidas. Y aquí yo quiero hablar de algo que pues no sé si sea el momento, pero podríamos hablar, si usted quiere, de las otras especies, de las otras formas de vida que tienen que estar protegidas, porque la minería propiamente es un daño bastante grande a las otras especies. Yo soy vegetariano, yo soy protector ambiental, soy convencido de que tenemos que generar la protección ambiental desde la conciencia y desde la acción, no solo desde el discurso, sino que tenemos que hacerlo desde la acción. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Claramente, participando desde lo pequeño y desde lo macro, desde las actividades cotidianas pues del individuo hasta las participaciones en diferentes manifestaciones que se hacen en las ciudades y en los municipios, en donde sea. Bueno, vamos avanzando en eso, doctor Carlos. En Colombia la legislación, bien sea por obligación a través de jurisprudencias o conceptos de la Corte Constitucional que no le gustan a muchos, y a través de leyes del Congreso de la República, donde se han ido de pronto entrando algunas personas con esa mentalidad ambientalista y protectora de nuestros hermanos los animales y de la naturaleza. Hemos avanzado, nada menos esta semana el noticiero del Senado en canal institucional acaba de informar que ha surtido primer debate con ponencia favorable y posiblemente termine en Senado en segundo debate con esa misma favorabilidad la abolición en Colombia de las corridas de toros. Sí, eso ojalá se logre. En todo caso, la Corte Constitucional, si bien es cierto, ha tenido unas sentencias maravillosas en muchos aspectos que uno pues, aplaude. Hay otras sentencias que uno dice, qué pesar pues que la Corte Constitucional mantenga una línea tan conservadora y tan atrasada a juicio mío. Pero en el aspecto, digamos, de la protección ambiental y en la protección de las otras especies, sí creo que hemos avanzado. Hemos avanzado también desde lo jurídico y desde las grandes esferas, digamos, del Estado, como de la comunidad. Y para mí es mucho más grande incluso que se hable desde la comunidad que desde las esferas del Estado. Para mí es mucho más importante que por conciencia dejemos de hacer daño que porque nos lo dijeron desde arriba. Cuando es mandado, todo lo que es mandado, todo lo que se ejerce desde el poder, en algún momento quieres evadir ese poder y lo logras, ¿ya? E incluso entonces vamos a encontrarnos con lugares cerrados, con espectáculos, comillas, de ese tipo de conductas. Entonces nos encontraríamos por allá en algún municipio bien escondido, un lugar donde hicieran corridas de toros, o donde hicieran riñas de gallo, peleas de perros, bueno, ese tipo de cosas que a mí en lo particular me entristecen bastante. Entonces, eso lo harían de manera escondida. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Mientras si generamos conciencia desde los círculos, digamos, educativos, que es nuestra, digamos, los docentes tenemos esa labor, hombre, vamos seguramente avanzando. Y esto que se ha logrado en cambio, digamos, de mentalidad, se debe a varias circunstancias. Una de ellas es porque, curiosamente, las nuevas generaciones están pensando de una manera maravillosa. Los niños están pensando desde muy chiquiticos en la protección de las especies. Usted se ha visto, usted seguramente se ha dado cuenta, ¿cierto? Niños que desde muy chiquiticos están pensando en el dolor ajeno. Y eso es una cosa maravillosa cuando uno escucha a un niño. Por eso le decía yo, que sí estamos cambiando y estamos viendo, estamos evolucionando. Sí, hay algo que no es técnico, no sé si lo sea, pero yo creo que no es técnico. Son los niños, una nueva generación de niños que están naciendo y que son los niños, se me va la palabra, cristal, son niños cristal. Es una nueva generación de niños que están naciendo en el mundo y que son estos niños con una sensibilidad muy alta del dolor ajeno y sobre todo el dolor de las otras especies. Como le digo, no sé si se ha ya científicamente analizado el tema, pero sí lo he visto en varios lugares
en algunos reportajes he visto niños con un sentimiento todo lindo hacia las otras animales, especies, y eso es una cosa maravillosa. Pero entonces también hablemos de nosotros los adultos, porque hay adultos, por ejemplo, yo crecí en medio de la barbarie contra las otras especies, donde el plato de comida mío siempre había un pedazo de cadáver. Entonces yo en algún momento decidí de manera voluntaria, estoy hablando de hace 15 años que empecé, 16 años que empecé este proceso, decidí empezar a dejar esos hábitos alimenticios y pasar a uno que me satisfaciera o que me satisface mucho más, ¿cierto? Desde todos los puntos de vista. Orgánico y conciencia. Sí, exactamente, sí, total. Entonces, esos cambios no pueden desdeñarse en un discurso, en una conversación de este tema, porque es que si hablamos solo de la minería y todas esas cosas... Pero nosotros mismos no damos ejemplo. Sí, nos parece que quedamos vacíos, quedamos todavía muy cortos si no hablamos de las otras especies. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. Yo un día estaba hablando con una persona que trabajaba en un lugar de un peaje, en una de las carreteras de Colombia, y ella me estaba contando que cuando llegaron a hacer una extracción, una empresa llegó a hacer extracción de oro, empezaron a buscar el lugar cómo llegar con sus máquinas y lo que hicieron fue cortar todos los árboles, ¿cierto? Una tala, una deforestación así descontrolada. Eso es lo primero. Eso sí, por supuesto, ¿cierto? Y la primera acción, entonces, y ella dice que era un sector de muchos micos, de muchos monitos, y que todos ellos, que era una manada muy grande, que ella nunca los había visto, pero que era una manada aproximadamente de 100 miquitos arrinconados y llorando, que de solo pensarlo a mí me conmociona y me duele de verdad. Pensar 100 miquitos por allá arrinconados viendo cómo les están quitando sus árboles, ¿ya? Entonces eso no nos puede dejar tampoco pues así como muy desprevenidos, porque claro, hablemos del ser humano y hablemos del daño que le hacen al suelo, al subsuelo, del daño que le hacen a los bosques con la minería y con la extracción y con la tala, pero entonces ahí no podemos olvidar quienes viven ahí realmente, que son las otras especies. Nada menos en su encíclica el Papa Francisco, su encíclica Laudato Si, nuestro hogar, la tierra como único hogar, nos habla de eso, nos habla de preservar la naturaleza. Un papa que lo primero que hizo en su pontificado ha sido decir, miremos la naturaleza, más que como una divinidad, más que como un mito, más que como un dios. Él se enfocó en la naturaleza y en esa encíclica Laudato Si, él hace una advertencia, más que una recomendación, una advertencia, pues que a muchos no les ha gustado, pero que debemos seguir repitiendo. Y lo dijo en su visita a Ecuador, es que los combustibles fósiles deberían de desaparecer como generadores de energía en el planeta. Claro, sí, es que de lo bonito, yo no soy creyente, yo sé que esta es una región muy creyente, Jericó, sí. Jericó en Antioquia, usted sabe que Jericó en Antioquia. Sí, yo todo eso lo tengo muy presente, pero yo respeto mucho la creencia. Yo iba a ser sacerdote católico, aquí le cuento, pero dentro de esas cosas que uno va cambiando, digamos, algunos pensamientos en su vida, hoy día pues soy agnóstico, pero muy respetuoso de las religiones, no de la religión católica solamente, sino de las religiones, de las creencias. Y la religión católica tiene, bueno, una cantidad de cosas, pero hoy día pues su pastor mayor, estamos hablando del Papa Francisco, es una persona maravillosa. Ese Laudato Si es de los libros, pues no es un libro, pues sí es un libro, un texto hermoso, es un texto que cualquier religioso, cualquier católico tiene que leer, cualquier católico. Es la obligación, es que yo, aquí le digo una cosa, Fabio, yo me pregunto por qué los católicos o cualquier religioso de cualquier religión no leen los textos de quienes los dirigen. Ya, yo le preguntaría a cualquiera de las personas que siguen esta fe, si ya leyó Laudato Si. Y Laudato Si es lo que usted está escribiendo. Y es pequeñito. Laudato Si es un texto maravilloso, es un texto que a uno lo invita realmente a cuidar nuestro planeta, nuestra tierra. Exacto, y todo lo que en ello hay, ¿cierto? Que no tenemos más donde ir. Claro, y ahí tenemos que considerar, ahorita que usted hablaba de Ecuador, Bolivia, estos dos lugares, estos dos países que nos entregan pues unas experiencias tan bonitas en términos de la protección de lo ambiental, de los lugares, de la fauna, de la flora.
Realmente nosotros como Estado, o más bien nosotros como población, como comunidad nacional colombiana, tenemos mucho para aprender de experiencias externas. Le decía, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, tienen tanto para ofrecernos. Esas constituciones, no sé si usted ha tenido la oportunidad de echarle alguna revisión. Estas dos constituciones son de las más avanzadas en términos de protección de los derechos del ambiente, ¿cierto? Donde le dan vida y le dan derechos a la naturaleza. Eso no sucede en ningún lado. Aquí en Colombia, por fortuna, la Corte Constitucional sí le dio al río Atrato pues un derecho, ¿cierto? Y eso es una cosa que también ya empieza a conmocionarnos, a decir, venga, estamos avanzando, que es lo que usted está diciendo ahorita, estamos avanzando en la protección de las especies, en la protección del agua, ¿ya? Esas cosas a uno no lo pueden dejar pues tampoco así como Incluso esta ley 1801, el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, le da un espacio importante a la protección de los derechos animales. Sí, también, claro que sí. Obliga a los municipios a crear su propia política pública de protección animal, obliga a los ciudadanos a respetar a los animales y sanciona a quienes los maltraten o a quienes los dejen en abandono, a quienes no los cuiden. Eso en el papel es muy bonito, como todas las leyes en Colombia, pero estamos, como usted dice, doctor, no solamente entrando a la fuerza y a la brava por los comparendos y las restricciones, sino que también está creando una cultura de nuestros niños hacia los animales. Ya uno ve pocos niños maltratando a un animalito, ya ahora uno los ve acariciándolos, los ve cuidándolos, los ve preocupados, los ve inclusive en brigadas en las instituciones educativas, mirándolos en su medio ambiente natural, en su hábitat, no en jaulas, no en corrales. Sí, esas cosas son muy bonitas, muy importantes, ¿cierto? Y sí, ahí está lo fundamental en lo que yo planteo y lo que yo pienso. El derecho, si bien yo soy abogado, el derecho tiene la característica a veces de sancionar, y entonces eso es lo que a la población, a la gente le asusta, la sanción. El bolsillo es lo que duele. Bolsillo o también seguridad, ¿cierto? En términos, o más bien libertad. Eso también a usted como que lo asusta. Cuando hablo de libertad es que todo da cárcel, y eso a mí, pues yo no soy de ese estilo, yo soy más bien abolicionista de cualquiera de estas sanciones, incluso de la sanción pecuniaria. Yo soy abolicionista de la sanción económica. Me parece que es más importante, y a eso tenemos que jugarle a la educación, a la pedagogía, a la educación, ¿cierto? A enseñarle al otro el porqué de la importancia de los cambios en las conductas, no porque haya sanción económica o porque a usted lo vayan a privar de la libertad. No, eso a mí me parece que volvemos a lo mismo de lo anterior cuando hablábamos de cuando se prohíben las corridas de toros o este tipo de cosas, de eventos. Si se prohíben y no se le enseña al otro, entonces realmente no hay trabajo. Ahí no hay trabajo. En este caso viene lo Hace poco también, doctor Carlos, nos dio un ejemplo de esa entrada en conciencia de la humanidad aquí en Colombia. Hace poco, pues, digamos el nombre, los hermanos Gasca, de su circo, tomaron la decisión, ellos, de liberar su espectáculo de animales, y entregaron sus animales como una prueba, una muestra. A lo mejor sería por algo que les pasó o por algo que se les vendría, pero es un gesto bonito. No, realmente aquí sí tengo que decirle algo a ustedes. Ellos no lo hicieron por voluntad propia. Sí. Aquí, no, eso fue por mandato constitucional de la Corte Constitucional. Realmente la Corte que prohíbe los animales en espectáculos públicos. Exacto. Sí, eso realmente no fue porque ellos hayan querido. Bueno, pero entonces hicieron creer que era un acto de buena fe y de humanidad. Por supuesto, ellos siempre van a hacer creer que ellos... No, y no solo ellos, ¿cierto? El malvado siempre va a hacer creer que cuando hace un gesto bonito, porque para mí eso es una maldad, tener un animal que vive, un animal silvestre, que vive propiamente pues en una vida silvestre, usted mantenerlo durante 10 años en una jaula para un espectáculo show donde va a divertir, además de eso por comercio. No, eso a mí, realmente a mí eso no me llena. Yo he ido, por ejemplo, a Panaca, ¿ya? Yo he ido a Panaca. Y en Panaca también pasan cosas como de ese estilo, y uno, pues, no, es que los animales realmente tienen que estar libres. Claro. Los animales no son para divertirnos, los animales, por lo menos no en ese tipo de shows. Los animales están para divertirnos desde el punto de vista de usted saber que están en su espacio, en su hábitat, y usted le respeta eso. Eso me parece mucho más valioso, mucho más, pues eso es respetable y eso es respetarlos a ellos. Pero lo que hicieron los hermanos Gasca
repito, no es porque lo hayan querido hacer como muy voluntario, no, eso sí. Una obligación sí. constitucional. Claro, sí, la Corte Constitucional dijo en alguna de las sentencias, no recuerdo la sentencia, sí, dio la orden de que ya no habían más espectáculos con animales como lo hacían estos tipos de circos. De circos, sí. No solo ellos, sino todos. Sí, en Colombia está prohibido. Vamos a este otro corte de mensajes institucionales, doctor Carlos, y le recordamos a nuestros televidentes que estamos hablando del tema ambiental, lo que es la parte jurídica, la parte internacional y la protección del medio ambiente según nuestra Constitución colombiana. Vale. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Regresamos con el doctor Carlos Vides, el abogado que nos acompaña hoy en el tema ambiental, en su programa en Derecho del canal comunitario de Amaga Televisión. Le recordamos a nuestros televidentes que también pueden seguirnos a través de la red de YouTube del canal Amaga Televisión. Ahí podrán encontrar este y todos los programas que hemos realizado. Doctor Carlos Vides, antes del corte, o iniciando el cortecito para mensajes institucionales, usted nos hablaba del estudio que hizo la Universidad de Nariño, donde se reportan más o menos unos 53 personas asesinadas por esos temas de defensa de sus comunidades, de su medio ambiente y de la protección de los derechos ambientales de sus comunidades y su territorio, entre ellos varios indígenas. Nada menos anoche, ayer, se da la noticia del asesinato de uno de los líderes y de su sobrino en el municipio de Valdivia, uno de los líderes que venía encabezando ese proceso de protección del medio ambiente y de las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango. Era uno de los líderes y ya, según la información del mismo gobierno nacional, 53 líderes asesinados en lo que ha ocurrido del año 2018. Es una cifra bastante alarmante. Diríamos que es una profesión, entre comillas, riesgosa en este país. Y más cuando algunos en su afán electoral estigmatizan esas comunidades. Por ejemplo, como docente universitario, como formador de profesionales, con estas posiciones de defensa del medio ambiente, con la apertura de la legislación hacia los tratados internacionales y el derecho internacional humanitario, también como fundamental dentro de esos bloques de constitucionalidad, no se sienten con ese estigma de ser unos adoctrinadores, como lo dijo algún candidato en estos días, de los estudiantes. Mire, realmente yo creo que si lo hacemos en lo particular, no creo que sea tan fácil además de eso, porque decir eso es como pensar, y sobre todo cuando hablamos de la universidad, donde están las personas que estamos allá, somos adultos, desde el estudiante y los profesores y la dirección, somos adultos. ¿Cómo vamos a pensar que es estar pensando que no tienen la capacidad de discernir ellos? ¿Ya? De yo decirles qué hacer. Yo no juego a ese no es mi rol no es decirles cómo hacer o cómo pensar. Lo que sí yo hago y siempre lo voy a seguir haciendo es decirles que tienen que pensar. Es como invitarlos a que realmente reflexionen en torno a lo que hay en el mundo,
a lo que está sucediendo. No que piensen como yo. Cuando a mí un estudiante o cualquier persona me dice que yo pienso como usted, a mí realmente eso me genera de alguna forma incomodidad o cierta como suspicacia, algún miedo. Cuando me dicen es que yo pienso como usted, no, yo no quiero que piense como yo, sino que piense. Ya si termina pensando como yo, después de un proceso de reflexión, listo. Ya, pero en el momento en que me conoce decir es que pensamos igual cuando no hemos visto realmente si pensamos igual, no me parece. Entonces yo no le juego a esa idea de que en las universidades o en el sistema educativo estemos nosotros adoctrinando. Tal vez sea fácil, es posible que en el primer proceso educativo, que hablo del colegio, es posible que haya alguna posibilidad perdón, disculpe el pleonasmo, pero es posible que usted ahí enseñe a pensar, ¿ya? Pero, bueno, enseña a pensar no, sino más bien adoctrine en ese proceso. Pero en este proceso, digamos, universitario, a mí me queda muy difícil pensar que lo estamos haciendo. Yo no le creo a esa idea. No sé, ¿cierto? Yo no le creo. Ese no es candidato, de la persona que usted está hablando, realmente es senador y, bueno, no quiero hablar simplemente del acontecimiento, ¿cierto? Esta persona o estas personas que están pensando que las universidades o que la educación es negativa, uno no entiende cómo se puede pensar eso si la educación es que tenemos a la educación es la que tenemos que apostar, que es lo que yo vengo diciendo desde que empezamos este programa. Entonces, la educación en todos los sentidos, en todos los flancos, en todos los procesos, es lo necesario para generar cambios, ¿ya? Para que usted piense qué está pasando bien, qué está pasando mal desde su análisis y genere los cambios que sean necesarios. Vamos a llegar al punto, doctor, en que no es un grave ni un sinónimo de amenaza el pensar diferente, sino que ya el mero hecho de pensar ya es una amenaza para los demás. Sí, totalmente. Es que realmente cuando usted tiene ganas de continuar en un poder, los que les gusta el poder y se aferran a él realmente quieren que nadie piense, porque es que los que piensan propiamente se van a oponer al poder. Claro. Póngase a pensar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se genera precisamente porque hubo un grupo de pensadores que dijeron no estamos de acuerdo, están pensando, ¿cierto? Están pensando un grupo de filósofos de la Revolución Francesa, independiente si nos gustó o no nos gustó el proceso, eso no es el debate. Vinieron a decir, no nos gusta lo que está pasando, vamos a generar un cambio y va a pasar lo que conocemos, ¿cierto? Desde ese punto de vista, doctor, hoy con nuestra legislación, con nuestra constitución, con lo que hoy tenemos, ¿cómo podrían las comunidades proteger sus recursos hídricos, sus zonas de páramos? ¿Cómo podrían, desde qué herramienta hoy podríamos estar dotados los municipios, los departamentos incluso, para nosotros llevar a cabo esa protección de manera constitucional, de manera legal? Ya, la ley 1757 de 2015 nos va a decir que hay unos mecanismos de participación, una ley estatutaria, nos va a decir que hay unos mecanismos de participación con intención o más bien con origen popular o con origen desde la autoridad pública. Los de origen popular son importantes, vamos a tener uno que es de iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir iniciativa legislativa? Es tener la intención de generar una ley, una norma de carácter regional o nacional. Esa es una posibilidad, ¿cierto? Como comunidad, generar una propuesta de iniciativa legislativa. También tenemos cabildo abierto, es donde la participación de la población, de la sociedad de un municipio, de un distrito, opinando con respecto a temas específicos que están sucediendo en su comunidad. Y también dentro de estos mecanismos está la revocatoria de mandato. Todas tienen, dentro de la misma ley 1757, todos tienen sus requisitos para estas participaciones. Y tenemos, de parte, digamos, de la autoridad pública pues estatal, tenemos el referéndum o la consulta popular. El referéndum tiene bastantes posibilidades. El referéndum es para generar una norma, el referéndum es para cambiar propiamente una norma, incluso constitucional. Recordemos, en el 2002 hubo un ejercicio en el cual participamos algunos con la abstención y otros participaron con la ida a votar. Eso sucedió en el 2002, esos son unos ejercicios interesantes. También tenemos la consulta popular, que recordemos que ahorita en el 2016 sucedió en octubre, cuando desde el gobierno se propuso pues la consulta, ¿cierto? La consulta popular. Sí, una consulta con respecto a los acuerdos de paz. Entonces tenemos realmente bastantes herramientas. Ahora, dentro de la misma ley hay una figura
de las veedurías ciudadanas. Ya tenemos otros movimientos que se pueden generar en torno a la protección de los derechos. También tenemos figuras muy importantes que la misma Constitución nos ofrece. Está la acción de tutela, porque usted ahorita lo decía muy interesante, muy bien dicho, y es que los derechos ambientales hacen parte del bloque de la constitucionalidad por ser parte de los derechos humanos, ¿cierto? Eso es muy importante considerarlo ahí. Entonces usted puede, como en efecto ha pasado muchas veces, presentar una acción de tutela por la vulneración de algún derecho. ¿Sí? Recientemente hubo una acción de tutela en un municipio de La Guajira, propiamente porque en el Cerrejón se estaban violando sus derechos por la extracción de carbón, ¿cierto? Y la extracción de carbón también le estaba dañando pues el aire que respira esta familia. Entonces presentaron una acción de tutela y propiamente la Corte Constitucional, como juez de cierre, declaró que a la familia se le está desprotegiendo su derecho y que tenía que de una vez pues señalarse en algunas políticas claras y precisas para que eso no siguiera sucediendo. Entonces también tenemos la participación pues con las acciones populares, acciones de grupo, pues sobre todo las acciones populares que se han utilizado bastante también en el tema de la protección de los derechos ambientales. Usted decía algo adicional y es lo triste de cuando uno participa, porque esta es una sociedad bastante compleja, estamos marcadas desafortunadamente por la violencia. Claro. La violencia no nos ha permitido a veces como avanzar como sociedad. En otras sociedades, hablo de las europeas, yo no soy proeuropeísta, pero tenemos que reconocer algunos avances en estas sociedades. Pues después de tantos años, de tantos siglos de guerras, ellos han avanzado y han entendido que el ser humano tiene que permitir la diferencia, tiene que permitir que usted piense diferente y que eso no lo convierte a usted en un ser humano bueno o malo, simplemente que piensa diferente. Cuando usted actúa diferente y desde el punto de vista de hacer daño, incluso quitando vidas, ahí sí hay un problema. Pero cuando usted simplemente piensa diferente, eso no es un daño, ¿ya? Ahorita yo le decía, yo soy agnóstico. El Papa Francisco, dentro de la misma diversidad que él entiende, ha dicho maravillosos los ateos, maravillosos los que piensan diferentes e incluso los de otras religiones, como claro, la misma musulmana. Claro. ¿Cierto? Maravilloso que eso suceda en la tierra, porque todos queremos ser iguales. ¿Cuál es la intención de ser igual al otro? No, eso no nos permite formarnos. Si usted piensa diferente a mí, me permite discutir con usted y conversar. Si usted piensa igual a mí, yo me quedo callado. Y usted también, porque ya estamos pensando igual, simplemente telepáticamente nos comunicamos, ya no hay nada que decir. Claro, cuando en un grupo solamente uno habla es porque solamente uno piensa. Sí, total, es como lo que estábamos diciendo de la educación. Si yo voy a la universidad donde yo trabajo y yo soy el único que hablo, les estoy diciendo es que aquí el único que piensa soy yo y yo no le he puesto esa propuesta. Yo le he puesto una propuesta que propiamente viene desde Australia, ya de un lugar donde hay un avance social muy importante, y es comuniquémonos, ustedes están en un proceso de formación, pero yo también. Que yo sea más viejo y tenga canas no quiere decir que mis estudiantes no estén pensando y no estén reflexionando en torno a temas de bastante importancia. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando, discúlpenme, salgo un poquitico, pero no deja de ser importante, de Siria, ¿cierto? En el mundo estamos hablando de Siria, yo soy internacionalista, yo trabajo el curso de Derecho Internacional, yo no puedo dejar, y de derechos humanos, además de eso, yo no puedo dejar de hablar de Siria en un espacio, pero no es yo enseñarles solamente, sino mirar ellos cómo están reflexionando en torno a lo que está pasando en Siria. Esas cosas son importantes. Hace poquito falleció desafortunadamente una de las personas que si fuera de otra época le diríamos profeta, pero que hoy es un científico. Stephen Hawking nos acaba de decir, nos quedan 200 años de vida en la Tierra. Claro. Si no la manejamos bien nos quedan 30. Mire, eso viene diciéndose hace mucho tiempo, claro, y volvemos a lo ambiental. Y eso es muy importante que lo empecemos a analizar realmente, Fabio, y es la relevancia de las abejas en nuestro proceso de permanencia en la Tierra. No estamos entendiendo eso. Usted no sé si ha dado cuenta que incluso en Israel y en Japón han estado haciéndole unos trabajos científicos para crear abejas artificiales, ¿cierto? Para que polinicen, porque realmente estamos sin abejas. Cuando estamos en ese proceso de decadencia, donde estamos matando a las abejas por pesticidas, con los pesticidas, ¿cierto? Estamos en un problema. Y las sequías también ayudan para que las abejas estén muriendo. Ahí estamos en un problema. Entonces Stephen Hawking va a plantear esto, lo planteó ya previamente Einstein. Einstein ya lo había dicho, ¿cierto? Albert Einstein ya había dicho, nosotros los seres humanos, una vez se terminan las abejas, 4 años nos quedan posteriores a la finalización de las abejas, 4 años de vida.
como especie. Y si eso llega a suceder, bueno, no sé cuándo vaya a pasar, pero puede pasar, ¿cierto? Y el campesino, que es los que nos están escuchando, nuestros hermanos campesinos, que qué maravilla ser campesino, de la cosa bonita del mundo es la gente que vive en el campo, hombre, ellos saben eso. Ellos son los que más saben de eso, porque es que propiamente por eso ponen las polinizadoras en sus cultivos, ¿cierto? Propiamente tenemos que seguir desde las ciudades también. Ahorita teníamos que hablar, pues, tenemos que hablar de las ciudades, ¿cierto? De qué está pasando en las ciudades en términos medioambientales, ¿ya? Como por ejemplo aquí en Medellín, qué está pasando en términos medioambientales. Es una ciudad ustedes ya han visto, aquí hemos visto en la ciudad, en el país, cómo Medellín pasó de ser una ciudad donde vivir era una maravilla, ahora donde vivir está... Es un milagro. Está siendo un caos. Estamos en la ciudad donde más cáncer de pulmón se está presentando en el país. ¿Ya? ¿Por qué? Por la contaminación. Hay unos ambientólogos, porque no son ambientalistas, hay unos ambientólogos que están planteando que la emisión de gases por los automóviles no están contaminando de una manera dramática. Claro que sí, es que los automóviles hacen mucho daño, demasiado. Claro. Yo no sé para qué las personas consumen, pues, o más bien quieren tener automóvil. Yo todavía no entiendo esa lógica mercantilista, depredadora, dañina que nos venden, que hay que comprar automóvil y que todos tenemos automóvil y el que no tiene automóvil es pobre. No, el que tiene automóvil es pobre de cabeza si no sabe que el automóvil realmente lo que está haciendo es daño. Y en la moda de los políticos y de los gobernantes que consideran que al pueblo hay que darle lo que le gusta, y al pueblo lo que le gusta es creer que el progreso es el cemento. Total, eso es una tristeza realmente. Ya, eso... Y entonces un alcalde se mide porque dejó tantas vías, tantos edificios, tantas urbanizaciones, tantas plazoletas, pero no se mide por la calidad de vida que está generando, por ejemplo, por la conservación de unos páramos, por la conservación de un ecosistema, por el control de emisiones. No, por eso no se mide es porque mientras más cemento haya dejado regado, esa va a ser su puntal. En Bogotá, por ejemplo, ¿cierto? Un alcalde, yo todavía no entiendo, yo soy de Bogotá, yo todavía no entiendo la gente cómo de Bogotá pudo haber vuelto a elegir a esta persona que soy de alcalde. Yo todavía no entiendo, la verdad es que no entiendo la lógica de las personas cuando reeligen a personas que no le hacen bien a la ciudad. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con los páramos, sí, urbanizadores. Hay algunas políticas que uno tampoco puede desconocer en algunos aspectos que son por el déficit de vivienda y el incremento de la población. Sí, hay algunas políticas que tampoco uno puede pensarlo todo tan negativo, pero realmente en términos, digamos, de lo ambiental y de lo que usted está señalando, hay unos gobernadores de nosotros que nos dejan muy mal ubicados realmente. Gracias, doctor Carlos, por aceptar la invitación, por esta charlita tan importante, tan amena, que esperamos tener otra, porque aquí nos quedó más de la mitad del tema. Importante conocer puntos de vista diferentes. Hoy aprendimos mucho, doctor, sobre lo que es la conservación de nuestro medio ambiente, las normas que nos rigen, la protección que desde el Estado tenemos, muchos mecanismos y herramientas que desconocemos, doctor, porque es que lo que usted acaba de decir ahorita es cierto, y aquí lo he tratado yo con varios abogados y varios grupos que vienen trabajando en el mismo sentido, y es que desconocemos el alcance de la tutela, desconocemos el alcance de los derechos de petición, de las acciones populares, de las audiencias públicas, incluso desde la misma institucionalidad desconocemos de pronto cómo hasta los consejos municipales desconocen el alcance de los esquemas de ordenamiento territorial, las políticas públicas de protección al medio ambiente, los planes educativos municipales, los PEN inmersos dentro de los planes educativos de las instituciones de nuestro municipio a través de Colantioquia, de los organismos de control ambiental que están proporcionando herramientas para los estudiantes en materia de cátedra en materia ambiental, que son los PEN, y muchas herramientas que desconocemos y que no hemos utilizado y que están dispuestas desde el año 91 en nuestra Constitución, pero que las desconocemos totalmente. Sí, realmente hay un desconocimiento, pero propiamente tenemos que jugarle a la educación, a que no se siga desconociendo este tema, la importancia de la educación en temas ambientales, en buscar que las personas empiecen a sentir realmente el dolor de las otras especies. Para mí eso es fundamental, para mí ese es el centro realmente de todo esto. Y que este programa hace parte de ese granito de arena que empezamos a aportar para que vamos conociendo nuestros derechos, porque el eslogan de este programa, doctor, es conocer los derechos para poder así aprender a reclamarlos.
Maravilloso, muchas gracias por la invitación. Se me dice que ojalá nos volvamos a ver, claro que sí, cuando Claro. la oportunidad se nos presente. Eso es un compromiso, Gracias. doctor. Muchas gracias, a Gracias. nuestros televidentes, muchas gracias también. Y recuerde que nos pueden seguir a través de la red de YouTube del canal Amaga Televisión. Muchas gracias y hasta un próximo programa.